esta, a esta transmisión. Bienvenidos, hermanos. Buena noche tengan todos ustedes. Ya es hora de una transmisión más de este espacio que hemos denominado Entre Amigos. Y les voy a pedir de favor, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando, que compartan la transmisión. Y en este momento, para los que nos están siguiendo por Facebook, les voy a pedir de favor que la compartan, y a nuestros hermanos por WhatsApp, en este momento les voy a proporcionar el link para invitar a sus amigos a que nos sigan. ¿Sale, hermanos? Pues bueno, es una noche, un servidor, muchos lo saben, otros a lo mejor no. Un servidor vive en la ciudad de Puebla, esto es en México. Y en este momento en México, especialmente el centro de la República y los estados, por ejemplo, como Veracruz, entró ayer un norte. Entonces tenemos lluvia, tenemos un poco de frío, y esto hace que el clima esté como para tomarse un cafecito, los que toman té o alguna otra bebida, lo pueden hacer con mucha tranquilidad. Y bueno, hermanos, me gustaría que nos escribieran para saber de dónde nos están siguiendo, y vamos a esperar 2 minutos más, un minuto más, para que más hermanos se agreguen a la transmisión. Y bueno, gracias a Dios, hoy tuvimos la oportunidad de realizar la transmisión. La semana pasada no fue posible debido a problemas técnicos, pero si Dios lo permite, pronto iniciaremos con esta serie que hemos denominado Antiliberal, con nuestro hermano Guillermo Green. Y también invitarlos a que programen cada jueves, debido a que vamos a empezar una serie relacionada con respuestas en Génesis, y una serie relacionada con el liberalismo clásico con nuestro hermano Alberto Mansuetti. También quiero aprovechar este tiempo para invitarlos el próximo martes a que nos sigan por la página de Facebook de Librería Cristiana Sola Gracia, debido a que vamos a tener una transmisión especial con nuestro hermano Jorge Aparicio. Para los que no recuerden, nuestro hermano Jorge Aparicio estuvo hace aproximadamente 15 días atrás con nosotros en una transmisión que titulamos Educar en el Lugar, que está relacionado con todos aquellos creyentes que educamos en casa, es decir, que no enviamos a nuestros hijos a escuelas comunes o normales, por decirlo de alguna manera, sino que desde nuestras casas los educamos, les proporcionamos los conocimientos necesarios. Número uno, el temor a Dios, y después todas las cosas. Pero debido a que tuvimos problemas técnicos, no se terminó la transmisión como quisiéramos. Así es que este martes, en punto de las 9:30 de la noche, nuestro hermano Jorge Aparicio estará con nosotros compartiendo esta charla respecto a la educación en casa, educar en el hogar. Y bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Este tema se llama Una mente cristiana. Y para este tema, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Nicolás Lamé. Hermano, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para mí es un gusto, hermano, que estés
con nosotros, que te tomes estos minutos para platicar, para charlar con nosotros este tema que es muy, muy, muy interesante, que muchas veces quisiéramos aprender o escuchar, pero desafortunadamente son pocas las veces las cuales se nos habla de esto en las iglesias o escuchamos temas por las redes sociales. Bueno, primero quiero decirle que para mí es un privilegio estar aquí con usted y a que me haya invitado. Quiero saludar a todos los que están viendo en vivo. Y sí, yo creo que es un tema muy importante. Así es, hermano. Mira, ya empiezan los hermanos a comentarnos, a saludarnos, a saludarte. Nuestro hermano José Díaz. Saludos, pastor, desde Tabasco. Ahí sí, saludos a todos mis hermanos en Tabasco. Los extraño mucho. Sí, visitas, ¿no? Visitabas Tabasco. He visitado 2 veces. Ah, mira. Flor Mejía, desde la ciudad de Puebla. Buenas noches. Javier Basulto, desde la Ciudad de México. Pati Ibáñez, desde Celaya. Elisama, hasta Guanajuato, saludos. Y nuestro hermano César, saludos, hermano. Y hermano Nicolás, para todos los que no te conocen, me gustaría preguntarte, hermano, ¿quién es Nicolás Lamé? Soy yo. No, yo soy un pastor con Carlos Cruz de Puerto Rico, si lo conocen, para ubicar a los últimos 10 años y medio en Costa Rica, en la ciudad de Cartago. He pastoreado, he trabajado con la CLIR, la publicadora del libro que vamos a platicar esta noche. Y también durante los últimos 3 años trabajé con la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Entonces, en este momento estoy apenas comenzando algo muy nuevo. Estoy en la ciudad de Houston y voy a estar aquí durante unos años antes de, si Dios quiere, volver a Costa Rica. Y mientras tanto, estamos aquí para que yo pueda terminar mis estudios en Dallas y también al mismo tiempo he aceptado un llamado de parte del presbiterio del suroeste de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa como evangelista en la ciudad de Houston, trabajando con las víctimas del huracán Harvey. Así que tengo 17 años de matrimonio y 4 hijos. 4 hijos. 17 años a la misma mujer, para que todo no haya... No, estoy vacío. Bueno, no es cierto, con la misma. Hermano, ¿cuántos años tienes? ¿Perdón? Hermano, ¿cuántos años tienes? Tengo casi 39. Te ves bastante joven, ¿eh? ¿Y por qué te pregunté esto? Porque cuando comentaste que tienes 4 hijos, te ves muy joven para tener 4 hijos, hermano. Ay, muchísimas gracias. Usted es muy amable. Sí, mi hija mayor se llama Esther y ella tiene casi 16 años. Tiene 15 años, cumple 16 en febrero. Tuvimos el privilegio, el gusto de celebrar su quinceañera este año, y ya el otro año mi segunda hija también cumple 15. Entonces vamos a celebrar otro 15 años. Años de fiesta. Ay, sí. Es una etapa muy, muy linda, la verdad. Qué bueno, hermano, me da gusto. Y pues, hermano, una mente cristiana. Y con esto surge a mi mente la siguiente pregunta, hermano, y espero que con esta pregunta podamos realizar una charla bien interesante, pero ¿qué es la cosmovisión? Bueno,
La cosmovisión es, una cosmovisión es nuestra forma de ver e interpretar el mundo. Todos tenemos la experiencia de esta vida, ¿verdad? Pero no todos la interpretamos igual. Entonces, nuestra cosmovisión son esos anteojos que nos permiten interpretar el mundo alrededor, el mundo externo, las experiencias de la vida y por qué estamos aquí, nuestro lugar en esta vida y nuestra relación con todos los demás. Y esa cosmovisión, digamos, lo que nos permite hacer esa interpretación son creencias fundamentales que damos por sentado. Mucha gente simplemente todos tenemos una cosmovisión, no hay nadie que no tenga una cosmovisión, ¿verdad? Pero no todos estamos conscientes de qué es esa cosmovisión. Y eso es porque la cosmovisión consiste en una serie, un conjunto de creencias básicas. Y esas son creencias que damos por sentadas, es que las aceptamos muchas veces inconscientemente. Y esas creencias, todas juntas, forman esa base para interpretar la vida. No sé si me explico bien o... No, sí, sí, hermano. La cosmovisión es la forma mediante la cual el ser humano mira el mundo, ¿no? Sí, como damos sentido a nuestra vida. Y con esto, hermano, me surge una otra pregunta. Aquí en México, no sé si en Costa Rica o en Estados Unidos se tenga un dicho parecido, pero aquí en México se utiliza uno que cita de la siguiente manera: cada cabeza, su mundo. ¿Qué relación tiene este decir común con el tema de la cosmovisión? Bueno, cada cabeza su mundo, a veces utilizamos el dicho, cada quien su propio santo, es que, ¿verdad? Cada quien sus gustos, su forma de ver el mundo, es que yo creo que cuando usamos esas expresiones estamos reconociendo que las personas como seres humanos vemos el mundo de forma diferente. Cada quien interpreta el mundo de forma distinta, ¿verdad? Con base bueno, como dije, con base en creencias muy básicas y también con base en las experiencias propias, únicas a cada individuo. Eso también influye en cómo vemos e interpretamos el mundo. Y hermano, esto me hace pensar que entonces no existe solamente, bueno, que existe, según la percepción de cada hombre o de cada persona, muchas cosmovisiones o muchas formas de ver la vida. Sí, yo creo es difícil, ¿verdad? Porque yo creo que podríamos decir eso, que hay se puede decir que hay tantas cosmovisiones como hay seres humanos. Aunque eso sería un poco, sí, porque cada uno, digamos, tiene diferentes experiencias, diferentes trasfondos, vienen de diferentes familias con diferentes tradiciones, culturas, etcétera. Todo eso también influye en la forma en que vemos el mundo. Sin embargo, yo creo que hay ciertas, hay ciertas creencias que permiten que agrupemos las diferentes cosmovisiones, ¿verdad? Y eso es porque, bueno, en el libro yo hablo de 3 creencias básicas. Primero, lo que creemos sobre Dios, lo que creemos sobre el hombre y lo que creemos sobre el mundo en derredor. Entonces, yo creo que esas 3 categorías, y hay muchas creencias individuales que caben
o pertenecen a esas tres categorías, o esas, digamos que serían como subcreencias. Pero, disculpe, esas tres creencias básicas, no varían tanto. Y eso limita, digamos, el rango o las posibles cosmovisiones que hay. Entonces, aunque usted y yo podemos ver el mundo de forma distinta, puede ser que no varía mucho, ¿verdad? Entre usted y yo, dependiendo lo que nosotros creemos sobre Dios, el mundo y el ser humano. Para los que están siguiendo la transmisión, los que nos están viendo en este momento, este es el libro de nuestro hermano Nicolás. Lo voy a acercar a la pantalla. Una mente cristiana de Nicolás Lamé. Y como lo comentó el hermano, nuestro hermano, lo publica la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Y precisamente de lo que hemos estado platicando, charlando en estos minutos, es el contenido, parte del contenido de este libro. Regresando a esto, hermano, entonces cada uno de los seres humanos, según su contexto, según en dónde haya nacido, las circunstancias en las que haya crecido, tiene una forma de ver y de interactuar con el mundo. Pero entiendo, hermano, que en tres aspectos importantes, que es nuestra relación, nuestra forma de ver a Dios, al hombre y al mundo, todos los seres humanos tenemos que hacerlo de la misma manera, es decir, verlo con los mismos ojos o los mismos lentes. Lo que pasa es esto, es que mira, es que por ejemplo, en una misma cultura, tenemos a gente que ven el mundo de forma distinta, ¿verdad? No obstante, podemos identificar a personas que son de una misma cultura. En México hay una cultura mexicana. Es muy diversa, es muy variada, pero es identificable. Igual en Costa Rica, igual en Estados Unidos. Y eso puede variar de región a región. No obstante, hablamos de una cultura mexicana, una cultura colombiana, una cultura costarricense, etc. Eso es porque como un pueblo, como una sociedad, compartimos ciertas creencias, prácticas, hábitos, costumbres en común. Y ¿por qué mencionó eso? Porque ¿qué son esas culturas? Yo creo que son la cultura que consiste en esos hábitos y prácticas y formas de pensar, dichos, nuestro idioma y todo. Todo eso, lo que une todo eso es una historia común. Y nosotros como seres humanos pensamos así en historias. Es que nos identificamos mediante las historias que son fundamentales a nuestra vida. Por ejemplo, la historia de mi familia o de su familia es que me identifico, lo identifica usted como de esta familia, con esos padres y con esos abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Y usted tiene esas historias de la familia, esas historias son las que le marcan a usted o me marcan a mí. Y ahora estamos hablando de forma muy básica, ¿verdad? Al nivel de familia. Podemos pensar en la historia de nuestra vida. Ya habíamos mencionado experiencias, que las experiencias nos marcan, nos influyen en nuestra forma de ver el mundo. Bueno, ¿qué son esas experiencias familiares, personales, nacionales? Son historias. Ahora, las historias más fundamentales son esas historias religiosas, esas historias globales, trascendentales, que nosotros creemos, que marcan nuestras vidas, que
nos ayudan a interpretar todas las demás historias. Hablamos de cosmovisión, podríamos igual hablar de metanarrativas. La metanarrativa es esa historia globalizadora. Esa historia globalizadora que nos permite interpretar todas las demás historias. Entonces, yo mencioné que yo tengo una historia personal, toda mi vida, digamos. ¿Cómo doy sentido a mi propia vida? Bueno, mi propia vida no da sentido a sí misma. Mi propia historia, en otras palabras, no tiene sentido en sí, sino solamente en relación a otra historia totalizadora que va más allá de mí mismo y me permite comprender el significado de mi vida o de mi familia o de mi cultura, de mi existencia en comunidad con otras personas de un país, con una lengua, con una cierta cultura y historia común. Y entonces, esas metanarrativas, esas historias son en su naturaleza religiosas. Y podría dar ejemplos y hacer distinciones, como distinguir entre las diferentes cosmovisiones o las diferentes historias que todo lo interpretan. ¿Y cuál sería ese ejemplo, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál sería ese ejemplo, ¿no? O sea, de cómo interpretar. Bueno, comencemos con algo muy básico. Es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese es el comienzo de una historia. Bien hablamos, por ejemplo, en la fe cristiana, de la historia de la redención, de la historia de salvación. Y esa historia tiene un principio. ¿Qué es el principio? La creación de todo. La creación del hombre, de la mujer. El significado que Dios mismo le da a su existencia. En parte de esa historia hay un árbol, hay una serpiente, hay un fruto prohibido, hay un pecado, hay una caída, hay una promesa de redención, hay una maldición. Y entonces hay toda una historia, ¿verdad? Hablamos del Antiguo Testamento, donde vemos que Dios está desarrollando esta historia de salvación hasta que llegamos a la cruz que marca el momento definitivo de la historia humana, en que Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, se ofrece por los pecados de su pueblo. Y posteriormente tenemos toda la historia del establecimiento de la iglesia, de la misión apostólica. Y bueno, y podríamos extender esto hasta el día de hoy, de la historia de la iglesia, de las obras de Dios en la historia de este mundo, en esta creación. Ok, he tratado de resumir, ¿cómo resumimos esa historia? Creación, caída, redención, recreación. ¿Verdad? Es que esa es nuestra teología en acción. La teología es muy práctica. Pero ¿qué es la teología? Es nuestra forma de dar sistema o de pensar sistemáticamente sobre esta historia, los aspectos de esta historia, de esta narrativa. Esa narrativa todo lo define. Ahora, entre cristianos no siempre estamos de acuerdo en cómo aplicarla, pero la compartimos, la tenemos en común. Ahora hay otra historia. En el principio hubo un Big Bang. Y durante miles de millones de años se desarrolla esta galaxia, este universo. Y por un accidente, una casualidad, la vida fue creado de la nada. Y bueno, todos conocemos esta historia también. ¿Cómo llegamos a estar aquí al puro azar? Bueno, hace
y marca una gran diferencia en mi forma de pensar y en mi forma de vivir. Si yo creo que somos, que todo es un producto del azar o el producto de un Dios personal, que todo lo hizo al propio, con un propósito. Esas dos historias, son dos historias, pero esas historias marcan toda la diferencia, no tan solo para mi forma de pensar, sino también para toda mi manera de vivir. Así que, y puede haber mucha, entre los ateos, entre los que mantienen la segunda historia, hay mucha diversidad, igual que hay entre los cristianos. Sin embargo, comparten un fundamento común, una historia común. Y como dije, esas historias crean dos formas de pensar diferentes, formas de vivir, culturas, subculturas, como sea. Así que realmente importa y podemos ver que importa en formas muy prácticas cuál historia es nuestra o cuál historia marca nuestras vidas en la ética, en cómo vemos la familia, matrimonio, sexo, el uso de dinero y todo tiene que ver con estas historias que nosotros compartimos y creemos. Precisamente en ese sentido, quería preguntarte lo siguiente, hermano. Hay una historia verdadera y otra que no lo es, una correcta y otra no. Bueno, yo creo que sí. Yo como cristiano creo que la historia cristiana, la historia bíblica, es la única verdadera historia. Es la única cosmovisión que realmente que nos interpreta correctamente la vida. Las otras, y cómo, ¿por qué creo eso? Bueno, por un lado, porque doy por sentado ciertas verdades, pero por otro lado, podemos ver también la coherencia que tiene una historia con la realidad que vivimos y la incoherencia que tiene la otra con la realidad que vivimos. Interesante esto último, hermano, porque esto me hace pensar esta situación de que estamos viviendo en América Latina, y bueno, en general en todo el mundo de la ideología de género, ¿no? Que es la forma o la percepción que estas personas tienen, su historia, la forma mediante la cual ellos la miran y que de alguna manera para ellos es una realidad, ¿no? Aunque no lo sea. ¿Es correcto, hermano? Si entiendo bien la pregunta, bueno, si hablamos de la aplicación de la cosmovisión a la así llamada ideología de género, ¿verdad? Y ¿cómo respondo? Vea, solo el ejemplo de Miss España, que todo, ¿cómo le digo? ¿En qué mundo, en qué universo puede un hombre llamarse mujer y ganarse un concurso de belleza? Es que hace 10 años yo creo que eso habría sido impensable. Sin embargo, yo creo que para entender este fenómeno que estamos viendo, no nos ayuda. Bueno, esa es mi opinión. No nos ayuda identificarlo como ideología de género como tal. Es una manifestación de algo mucho más allá de una ideología estrecha. Es que es una manifestación del neopaganismo que
que ha surgido en este último siglo. Y va de la mano, no es, mira cómo esas cosas van de la mano. La así llamada ideología de género, el movimiento LGBTI más, en todas sus manifestaciones políticas, y el movimiento pro aborto, entre otros movimientos que van de la mano en lo que yo creo que es un surgimiento de neopaganismo. Es un paganismo, es el mismo paganismo que siempre, con ciertas distinciones o adaptaciones a la era moderna. Pero no es, mire, es posible, el neopaganismo es posible en nuestras culturas por un rechazo, sea o muy explícito o implícito, del Dios verdadero de la Escritura, de la historia bíblica. Porque dentro de los parámetros de la historia bíblica es imposible que un hombre de sexo masculino se llame mujer y gane el concurso. Increíble. Sí, claro, ¿no? Porque al final, hermano, si la cosmovisión es ver al mundo con unos lentes, tendríamos que evaluar si esos lentes, su graduación es correcta, ¿no? Hablando en términos técnicos. Y esta persona o quienes están a favor de todo esto, el pensar que están viendo el mundo con unos lentes, pero no bien graduados, los hace ver o pensar que un hombre puede ganar un concurso o puede competir en un concurso de mujeres, ¿no? Ok, tomemos el ejemplo de Miss España porque cómo no. Miss España dice que hay hombres que nacen, ¿cómo es que dice? Que hombres que nacen con vagina y mujeres que nacen con pene, algo así. Pareciera imposible que alguien negara la misma biología, ¿verdad? Que parece que va completamente en contra de la ciencia. Ahora hay algunos que dicen, bueno, sexo es la biología de género, es lo que yo siento. Bueno, mira, ¿cómo es posible que yo niegue las distinciones biológicas las distinciones más fundamentales entre los seres humanos? Es que me parece que ni con una cosmovisión evolutiva o darwiniana sea posible. No tiene sentido ni dentro de esa perspectiva. Es que creo que esa perspectiva da lugar al neopaganismo, a todas las posibilidades que el neopaganismo ofrece a la humanidad, de borrar todas las distinciones. Es que, ¿cómo lo hacen? Y de hecho, yo hablo de esto en el libro. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a Génesis. En Génesis, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? En todo el primer capítulo tenemos la narrativa de la creación. ¿Y qué es el punto principal de esa narrativa? Bueno, y yo creo que es uno de los puntos primordiales, es la distinción entre el creador y la criatura. Solo uno tiene que contar las veces que dice, y Dios separó, y Dios separó, y Dios separó. Y Dios creó esto de acuerdo con su naturaleza, o sea, separó esto de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con su especie, etc. Esa es la terminología, ese es el lenguaje de Génesis 1. Y al final, cuando Dios hace al hombre y mujer, la separa. Crea al hombre y después crea a la mujer. Y
igual, son seres humanos, ambos creados a la imagen de Dios, pero distintos. Distintos como seres, aunque de una misma humanidad. Pero, ¿qué sucede cuando yo niego la distinción creador-criatura? Eso significa que todo es parte de un solo universo, cerrado, y que no hay nada fuera de este universo. Quiero explicarme. Digamos, si la segunda narrativa que había mencionado, que en el principio hubo un Big Bang, ¡pum! ¿Qué es la idea? De que antes de ese Big Bang hubiera toda la materia del universo comprimido en un solo punto, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron. Y luego, ¡pum!, una explosión. ¿Qué significa? Bueno, significa que todo lo que existe realmente comparte una misma materia, una misma esencia. Así que, de acuerdo con esa historia, entre usted y yo no hay una distinción. Usted y yo somos parte de una misma materia, prima, original. Realmente todas estas distinciones que vemos en todo el universo es una ficción. Es una gran ficción y todo al fin y al cabo, volverá. Se va a colapsar, según nos cuentan. Y volver a ser uno una vez más. Toda la diversidad será una otra vez, pero una misma materia. Ahora, si esa materia prima, si todo proviene de esa materia, de ese Big Bang, también significa que todos somos eternos, que la materia que constituye nuestra naturaleza es eterna, porque la materia ni se destruye ni se crea. Así que en realidad todos somos Dios. Y esas son las consecuencias lógicas del cientismo no creyente. Es interesante que este cientismo comparte la misma historia que las religiones orientales. Por ejemplo, el budismo. El budismo tiene prácticamente la misma historia, que había una esencia divina, el uno, lo divino. Y de lo divino todos somos chispas. Todo lo que existe es una chispa de lo uno, de lo absoluto. ¿Y qué es la meta? Nirvana. Que nos perdamos y que nos unamos una vez más a lo divino. Y todo va rumbo a esa meta, por medio de muchos ciclos de reencarnaciones o lo que sea, pero todos vamos rumbo a esa meta. Por supuesto hay diferentes budismos, igual que hay diferentes cientismos, pero esa es la historia básica. Entonces, me parece muy interesante que el cientismo y las religiones orientales comparten una misma narrativa, en esencia. Cambian la terminología, cambian los nombres, pero en esencia es la misma narrativa. ¿Y qué pasa? Borrando las distinciones. Si todo es uno, no hay distinciones. Así que no hay distinción última entre usted y yo. Y al final, pareciera loco, pero es cierto, ni entre hombre y mujer. No hay bueno, no hay bien, no hay mal. No hay hombre, no hay mujer. No hay usted ni yo, todos somos. Así es posible que un hombre se declare mujer y gane un concurso de belleza.
y la sociedad aplaude es que hasta yo me confundo, y lo llama valiente. Así que, porque es la consecuencia lógica de esa segunda narrativa, de esa segunda historia. Y al final vemos que está errada, ¿no? O sea, que es una forma de ver las cosas, o una narrativa que carece de un sustento real, verídico. Correcto, correcto. Y yo creo que a lo que lleva es al suicidio cultural, Oh. al suicidio cultural y personal. Las consecuencias son devastadoras. Y estamos al inicio, ni hemos visto las consecuencias que el fruto que esta cosmovisión va a dar en nuestras culturas, en nuestros países, en nuestras familias. Lo que hemos visto no es nada, yo creo, no es nada en comparación a lo que veremos. Y quizá nosotros no veremos la cosecha de esta cosmovisión, pero nuestros hijos, nuestros nietos, sí lo verán. De hecho, hoy, hermano, leía una nota precisamente de este ejemplo real que hemos tomado para diferenciar entre diferentes cosmovisiones, que este caballero, este hombre, comentaba que que él no es hombre, que él nunca había sido hombre y que ahora lo que él quería o deseaba es ser madre, mamá. Y en automático a mi mente vino lo siguiente: pobre tipo, en algún momento va a tomar una mala decisión, haciendo referencia a que la realidad, la verdad, en un momento va a chocar con su forma de ver el mundo, obviamente a través de los lentes incorrectos, y al chocar va a crear confusión en ellos, ¿no? Por eso creo que muchas veces estas personas llegan a tomar la fatal decisión de quitarse la vida, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la forma mediante la cual han tratado de ver al mundo no es la correcta. Sí, mira, Pablo, yo creo que Pablo habla de eso en Romanos, especialmente cuando él dice que llevan en sus propios cuerpos las consecuencias no sí de su pecado, pero va más allá. Llevan en sus propios cuerpos el rechazo, las consecuencias del rechazo de su creador. Y nada más quiero... Mientras buscas, hermano, lo que quieres compartir, les voy a pedir de favor a los hermanos que nos están siguiendo que compartan la transmisión. Recuerden que al final de la transmisión estaremos obsequiando 2 libros sorpresas a quien comparta la transmisión, que sea de México, y contesten alguna de las 2 preguntas que nuestro hermano Nicolás va a realizar. Quiero enviar un saludo a nuestro hermano Román Rosas. Ahí está nuestro hermano Román. Felicidades por el programa y saludos fraternos al pastor Nicolás. Hola, Román. Johnny Bantil, saludos desde Chiapas. Hola, Johnny. Saludos, Johnny. José, excelente imagen, excelente sonido. Samuel Morales, como Ford, Guanajuato. Yuridia Pérez, saludos desde la ciudad de Puebla.
hermano, ahora sí, continuamos. Yo creo que algo que muy importante que nosotros como cristianos entendamos es que todos y cada uno tenemos una, una cosmovisión, una historia, una metanarrativa que todo lo define. ¿Por qué es importante? Porque cuando nos llegan con ese cuento que nosotros, los cristianos, tenemos fe y los demás tienen ciencia, es una mentira. Es una mentira. Como si ellos no tuvieran cosmovisiones, como si ellos no tuvieran presuposiciones. Las presuposiciones es una presuposición es otro nombre para hablar de esas creencias básicas o fundamentales que todo el mundo tiene. Espero que Johnny Bantil esté escuchando bien, porque por Bantil lo Bantil. plantea, fue Cornelio Bantil que lo planteó tan bien. Greg Bunsen también es otro que trató de explicar o dar sí, otra forma al pensamiento de Bantil. Pero no son los únicos, hasta pensadores no creyentes entienden esto, que todos tenemos presuposiciones, ¿verdad? Que todos tenemos una cosmovisión por medio de la cual interpretamos la vida. Hasta los mejores pensadores, postmodernos, esa es la palabra que buscaba. Los mejores pensadores postmodernos aseveran que ellos aseveran que no hay objetividad. Nosotros también decimos que no hay objetividad o no hay neutralidad. Y hasta los mejores pensadores postmodernos reconocen que no hay neutralidad. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos dicen, bueno, todos tenemos una cosmovisión. Es que hasta los científicos, los pensadores, los filósofos de la ciencia, reconocen que la ciencia tampoco es, al fin y al cabo, neutro. Que hasta los científicos interpreten los datos. Había una vez que los científicos decían ser neutrales, objetivos. Ahora los más honestos admiten que no hay neutralidad, que cada uno interpreta los datos, interpreta los hallazgos de acuerdo con su cosmovisión. ¿Qué es el problema? El problema es que ellos dicen que todo es subjetivo. Bueno, el subjetivismo puro lleva al escepticismo, Okay. que no podemos. Entonces, sí, es una ironía que esos pensadores realmente no nos dejan con otra cosa que el escepticismo puro, sin posibilidad de conocimiento real. Pero el cristianismo no nos deja con el escepticismo, porque el cristianismo, porque cree en un Dios, parte de su historia es un Dios eterno y un Dios afuera de esta creación, que no es parte de esta creación, que todo lo hizo. Entonces es un Dios distinto a su creación. Y él mismo ha dado sentido a su creación, ha hecho su creación con un propósito. Así que el conocimiento es posible porque Dios existe. El conocimiento verdadero, aunque todos nosotros tenemos cosmovisiones, somos de culturas diferentes, con experiencias diferentes, y eso da lugar a la diversidad que existe entre los seres humanos y nuestras interpretaciones del mundo. No obstante, podemos llegar al conocimiento verdadero porque hay un Dios afuera de esta creación que la ha creado, le ha dado forma y definición, y al mismo tiempo nos ha dejado una palabra, nos ha dejado una revelación.
para que lo conozcamos a Él y para que entendamos nuestro mundo y esta vida. Entonces podemos decir, hermano, perdón por interrumpirte, pero podemos decir que es esa realidad, esa opción, la de Dios, la correcta, la forma en la cual el creyente, la mente del creyente debe de pensar, enfocarse, vivir y manejarse. Yo creo, ¿Es esa la mente cristiana? yo creo que sí. Y bueno, yo lo creo así porque creo que no hay otra historia que explique este mundo, que explique esta realidad que vivimos de una manera coherente con el mundo externo. Hay muchos intentos, pero yo creo que al final, ninguno nos deja con una explicación coherente de la realidad. He escuchado mucho, hermano, acerca de la siguiente expresión, y me gustaría que comentaras al respecto, hermano. Una cosmovisión calvinista. ¿Qué es? Bueno, cuando yo hablo de una cosmovisión calvinista, no necesariamente me refiero a los 5 puntos o a las tradiciones religiosas calvinistas, sino a que el calvinismo, Calvino, los herederos de Calvino, entendieron la Biblia de tal forma y interpretaron la Biblia de tal forma que su concepto único de Dios o su concepto propio de Dios, del hombre y del mundo, crearon una cosmovisión o una forma de entender la vida y esa forma de entender, esa forma propia de entender la vida produjo el mundo moderno. Déjame explicar. Por ejemplo, Calvino tenía un concepto muy distinto de Dios y lo plantea al puro principio, que es este Dios creador que hemos estado comentando, ¿verdad? Que hay un Dios creador de todas las cosas que es completamente distinto a su creación. Pero también dice que también en ese primer capítulo también tiene un concepto del hombre, que el hombre tiene el semen religiones, es que esa semilla de la religión implantada, de la religión divina o el conocimiento de Dios implantado en su corazón. Y eso es lo Calvino lo plantea así, lo elabora ahí en la institución de la religión cristiana, pero él simplemente lo está sacando de las páginas de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 1, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o suprimen con injusticia la verdad. ¿Y qué más dice? Ellos tienen esta verdad. ¿Y cómo lo sabemos? Pablo lo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Qué es esto de Dios que les es manifiesto? Bueno, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, desde el principio hasta la fecha, Dios no ha dejado al hombre sin un testimonio de su divino poder y de su deidad, de su existencia. Todo hombre tiene este conocimiento implantado por naturaleza. No lo puede evitar. Hasta la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Así que nosotros los seres humanos, sobre todas las demás criaturas, somos la imagen de Dios. Negar la existencia de Dios, en otras palabras, es también negar algo fundamental a nuestro ser, a nuestra existencia, a nuestra identidad. No podemos conocernos a nosotros mismos sin dirigir la mirada hacia Dios primero. Y eso es lo que está diciendo Calvino. Pero lo está diciendo Calvino porque así lo ha dicho Pablo. Así lo dice también toda la Escritura. Ahora Pablo le da forma distinta en Romanos. Una forma muy clara. Pero Pablo lo está sacando también del Antiguo Testamento. Él dice que entonces desde la creación, desde el puro principio hasta el día de hoy, Dios se ha dado a conocer. Dice también, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Pablo también dice que por medio de la creación, Dios se ha dado a conocer. Salmo 19 habla de esto también, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, las obras de sus manos. Es que toda la creación cuenta, declara sabiduría, habla de Dios y habla de su existencia, de su eterno poder, de su deidad. Y el hombre, como bien dijo Calvin, no puede dirigir sus ojos a ninguna parte de la creación sin encontrarse con Dios. Ahora bien, el hombre en su injusticia suprime esta realidad. ¿Qué es la consecuencia de suprimir el conocimiento que él tiene? La idolatría. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Es lo que significa. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, yo creo que Pablo tiene en mente aquí la caída del hombre, por varias razones. Primero, él dice, habiendo conocido, está hablando de toda la humanidad, pero toda la humanidad fue representada y comprendida en Adán. Y es interesante que delante de ese árbol, Eva está ahí y dice que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y que codiciable para qué? Alcanzar la sabiduría. Ahora, profesando ser sabios, se hicieron necios. Su corazón fue oscurecido. Y después Pablo dice esto, porque ellos cambiaron en ese momento la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Ahora, esas son las dos palabras que son usadas en Génesis 1, en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y nuestra imagen. Son las dos palabras. Pablo las invierte y hace un juego de palabras que ya el hombre que es la semejanza y la imagen de Dios cambió toda la gloria de Dios por la semejanza de imagen. Ya ni es la semejanza ni la imagen, es una semejanza de la imagen de Dios. Así que el hombre incurre en la idolatría.
adora y da culto a sí mismo antes que a su Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Así que esa es la raíz de todo. Así que por eso Génesis es fundamental. Y Pablo lo está explicando. Calvino simplemente le dio expresión única en su, una expresión propia en su institución de la religión cristiana. Y este concepto de la creación del hombre como la imagen y semejanza de Dios, de la caída y el pecado, y de la redención que hay en Jesucristo, catapultó una cosmovisión que creó el mundo moderno. No con base en Calvino, con base en la palabra de Dios. Porque Calvino sobre todo exaltaba la palabra de Dios, igual que los demás reformadores. Ese es un producto de la Reforma Protestante. Entonces, hermano, podemos decir que la cosmovisión calvinista es la cosmovisión bíblica, es decir, la cosmovisión cristiana. Me ¿Es atrevo correcto, a hermano? decir. Me atrevo a Sí, decir. no, y de hecho creo que es algo real, ¿no? Debido a que la escritura nos lleva a conocer quién es Dios, nos muestra quién realmente es Dios y nos muestra cómo Dios quiere que veamos el mundo, ¿no? Nos muestra la cosmovisión mediante la cual Él desea que veamos el mundo, hermano. Hermano, ¿tienes redes sociales? ¿Qué medios te pueden seguir nuestros hermanos que te están observando en este momento? Bueno, yo tengo un blog un poco descuidado, pero ahí escribo, ¿verdad? Y voy a estar escribiendo más en estos meses, que se llama, bueno, Illuminate to, lo puedo escribir en algún lado. Voy a, Sí, voy a, a ver si puedes escribirlo. Y bueno, mientras nuestro hermano nos comparte lo- el, sí, aquí ya lo tengo, hermano. A ver, vamos a ver. Les voy a pasar. Ahí está. Si lo ven, si lo alcanzan a ver. Sí, ahí está, ya está en pantalla. Ahí pueden dar clic y van a leer artículos relacionados con la mente cristiana, con la cosmovisión bíblica o diversos. diversos temas. Es que ahí trato diversos temas, algunos temas bíblicos, bueno, todos bíblicos, ojalá, vea algunos teológicos, algunos, como exegéticos, otros de cosmovisión, otros de consejería o muy práctico, sí, de la pastorales, digamos, también tengo, entonces, también es un lugar para crear como conversación, discusión. Ah, perfecto. Este, Redes sociales. Le mandé, tengo también otra página que se llama Bible Gumshoe. Ese es en inglés. El otro es principalmente en español. Es que ahí publico muy poco en inglés, casi nada. Es que entonces el blog es casi completamente en español. Y este año inició un nuevo proyecto, pero en inglés, de un podcast que se llama Bible Gumshoe. Un gumshoe en inglés es un detective. Ahí no trato temas teológicos necesariamente, sino temas de la Biblia misma, de cuestiones sobre que tratan la historia de la Biblia, la historia de la transmisión, preguntas textuales, preguntas o cuestiones de interpretación. ah, y diferentes cosas que pertenecen al estudio de las ciencias bíblicas propiamente. Entonces, Perfecto.
No, no, perdón, hermano. No, perfecto, hermano. Entonces te pueden seguir en estos dos sitios, pueden ingresar, uno en español, otro en inglés, por Facebook, hermano. Sí, es que me buscan así. Bueno, qué buena pregunta. Creo que ahora lo busco. Ay, pues, qué vergüenza. No, no te preocupes. Aprovechando que nuestro hermano Nicolás va a realizar dos preguntas. ¿Me Estén pueden? atentos. Vamos a obsequiar dos libros a las primeras dos personas que contesten la primera la primera pregunta se ganará el primer libro, y la primera que conteste la segunda, el segundo ejemplar. Y bueno, pueden encontrar. Es que si me buscan ahí así con mi nombre, así, Nicolás Lamé, es que ahí aparece en mi Facebook. Perfecto, hermano. Dos preguntas, hermano, para aquellos que quieran ganarse dos libros sorpresa. Bueno, La pero primera. la primera, ¿qué son las tres creencias primordiales que constituyen una cosmovisión? ¿Cuáles son las tres creencias primordiales que constituyen una cosmovisión? Ok. A ver. ¿Nos puedes repetir nuevamente la pregunta, hermano? ¿Cuáles son las tres creencias primordiales que constituyen una cosmovisión? Ok. Ahí está la primera pregunta. Quien lo conteste, el primero en contestar, se ganará el primer libro. Recuerden que tienen que compartirlo, contestar la pregunta y que sean de México. Hermano, la segunda pregunta, ¿cuál sería, hermano Nicolás? Déjame pensar. ¿A quiénes se refiere Pablo en Romanos 1? O puede ser a cuál parte del Antiguo Testamento se refiere Pablo en Romanos 1. No sé si planteo bien la pregunta o no. ¿A qué parte se refiere Pablo en Romanos 1? O a qué personajes, o sea, a cuáles personajes bíblicos se refiere Pablo en Romanos 1. Puede ser, podemos plantear la pregunta de diferentes formas. Ok. Mientras damos la oportunidad a que nuestros hermanos contesten, el tema de una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana, una mente cristiana, da para mucho, hermano, para platicar muchas cosas, porque si no tenemos una mente cristiana, si no vemos las cosas conforme a lo que el Creador, nuestro Dios, quiere que las veamos, lo vamos a hacer de manera incorrecta, ¿no? Y vamos a interpretar el mundo, vamos a vivir en él, vamos a llevar nuestra vida de manera general, de manera errada. Sí, Y o no, hermano, es que algo que quiero enfatizar, si el libro, bueno, el libro lo enfatiza también, es que el cristiano conozca la palabra de Dios. Es que no hay otra cosa más importante que conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, Dios mismo se da a conocer. Es decir, en la palabra de Dios, Dios nos dice cuál es la ley que Él ha establecido en este mundo, es que para gobernar nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo, toda nuestra vida, es que la palabra de Dios es primordial. Es que y nunca debemos
desestimar la importancia o subestimar el poder de la palabra de Dios. Hermano, yo me acuerdo, mira, a veces es que eso tiene que ver mucho con la apologética, ¿verdad? Pablo dice que todos los hombres conocen a Dios. ¿Cómo sé que todos los hombres conocen a Dios? Porque Dios mismo lo ha dicho. Ok, ese es mi punto de partida. Ese es el punto. Si estamos buscando algo que tenemos en común con el no creyente, va más allá que cultura. Va más allá que cualquier otra cosa que haya en común, que haya entre nosotros. Es fundamental. Ella también conoce al Creador, pero está suprimiendo ese conocimiento en injusticia por la caída, por su naturaleza pecaminosa. No quiere reconocer a Dios. ¿Cómo es que yo pueda crear ese puente entre esa persona y mí? Es solamente por medio de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, sabiendo cómo usar la palabra de Dios apropiadamente en ese encuentro que Dios me da con el no creyente. Si me permite dar un ejemplo, y no me acuerdo si lo doy en el libro o no. Puede ser que sí. Hace muchos años tuve una experiencia con una muchacha que se sentó a la par mía en una cafetería. Y yo estaba leyendo un libro. Y ella me dice, hey, ¿qué es eso que está leyendo? Y le conté sobre el libro porque me seguía preguntando. Entonces, y el libro tenía diferentes temas, de naturaleza religiosa, sobre la culpa, pecado, redención, etc. Ella me dice, ¿y usted es cristiano? Le dije que sí. Me dice, bueno, yo soy atea. Y así fue el comienzo de un encuentro apologético. Y yo estaba tratando de hablarle con todos mis mejores argumentos, sin éxito, porque ella tenía los suyos también. Y en algún momento le dije, mira, tu problema no es intelectual, tu problema es moral y espiritual. Tú odias a Dios. Y ella me dice, no seas necio, jamás. ¿Por qué voy a odiar a Dios? Primero, Él no existe. Segundo, si existiera, ¿por qué lo odiaría? Y yo le expliqué por qué. Porque por tu pecado. Ella, no. Me dice, yo tengo una pregunta. Si tu Dios existe, si es de verdad, ¿por qué no creen en Él más personas? Y se me ocurrió, qué idea más brillante, se me ocurrió en ese momento leerle un texto de la Biblia. Le dije, ¿puedo leerle un pequeño texto de la Biblia? Que la Biblia explica por qué más personas no creen en Dios. Ella me dice que sí. Entonces, y el texto que escogí en ese momento fue Juan 3, 16 en adelante. Todo el mundo se queda pegado en 16, pero hay más, donde dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando yo leí esa parte, ella se enfureció, comienza a gritar, que me estás diciendo que voy al infierno porque yo creo en tu Jesús y no sé qué, no sé otra cosa, soy buena persona, bla, bla, bla. Y yo tuve que decirle, no estamos en un estadio, estamos en una cafetería, en un café, fue un café. Y ella dice, yo sé, perdón. No eres tú, me dijo. Yo le dije, yo sé que no soy yo. Es Dios, porque lo odias. Y se quedó ahí pensando, le dije, mira, ¿por qué te vas a enojar? Porque un Dios que no existe te dice que amas más las tinieblas que la luz. Claro, no tendría sentido. No tiene sentido, solamente porque tú sabes que existe. En tu corazón lo conoces.
y estás peleando con todas tus fuerzas por no reconocerlo. Y lo odias porque no quieres que tus obras sean expuestas a la luz. Y ella se quedó sin palabras. Ahora, yo no sé qué habrá pasado con esa muchacha, pero por lo menos para mí me dejó una fuerte lección. Que la palabra de Dios tiene argumentos que son mucho mejores que los míos y que los suyos. Y nuestros mejores argumentos filosóficos, nuestros mejores argumentos lógicos, no comparan con la sencilla y simple palabra de Dios, porque Él habla directamente al corazón, mientras nuestras palabras no pueden. Exactamente, sí, 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 el Espíritu de Dios trabajando en el corazón de las personas, mostrándoles su pecado, mostrándoles la verdad, ¿no? Híjole, qué interesante. Hermano, ya tenemos algunas respuestas a las preguntas que formuló Israel Castellanos. A la primera pregunta contesta acerca de Dios, el hombre y el mundo. Ding, 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 ding. Sí. Eso es, sí, todo. Sí, rompió la piñata. Eso es. Perfecto. Perfecto, Israel. Israel, te voy a pedir de favor que me envíes un mensaje por inbox en el perfil de la Librería Cristiana Sola Gracia con tus datos completos para enviarte ese libro sorpresa. Y a la segunda respuesta era a quién o de qué hacía referencia Pablo en Romanos capítulo 1. Ignacio Montiel nos comenta que es a Adán y a Eva. Ding, 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 ding. También. Excelente. No hay mayor forma de ganar libros gratis que no sea a través de esto. Exactamente, qué bueno. Qué ¿verdad? Bueno. ¿No? Y son libros muy, muy interesantes. Y bueno, queridos hermanos, en verdad les recomiendo muchísimo, muchísimo que puedan obtener este libro, que sin duda alguna nos va a ayudar a aclarar de una manera fácil y sencilla, diferenciar cuáles son las cosmovisiones, cuál es la forma correcta mediante la cual Dios quiere que veamos al mundo, nos relacionemos con él. Este libro lo pueden adquirir con un servidor, envíenos un mensaje al perfil de Librería Cristiana Sola Gracia, también con nuestro hermano Islem en Tabasco, lo pueden adquirir, y en la página de clear.net. Este material y mucho más están a la disposición de cada uno de ustedes. Y hermano, me gustaría promover la página clear.net, que tiene bastantes recursos muy buenos, fidedignos, bíblicos, y es un recurso bastante importante para el mundo evangélico y el mundo cristiano en Latinoamérica. Todo, y qué bueno que usted y que Islem en México están ofreciendo los libros al público mexicano. Eso sí es bastante animador. Gracias, hermano. Y de hecho, en la página de Clear, www.clear.net, pueden encontrar mucho material si lo quieren comprar en físico, y también mucho PDF, muchos artículos en digital que en verdad son buenísimos, buenísimos. Hermano Nicolás, te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo, a nombre de los hermanos que estuvieron al pendiente esta hora y cachito del tema que nos tuviste a bien a charlar, compartir con nosotros, pues te agradezco que compartas este tema que es sumamente importante. Y sin duda alguna, espero que no sea la primera ni la última vez que te podamos tener en este espacio, hermano.
Muchísimas gracias y gracias a todos los hermanos que han estado viendo. Espero, y si tienen el libro, que les haya sido de una bendición. Y que si no lo tienen, es que ahí está la librería cristiana Sola Gracia y el hermano Islam en Tabasco. Así que yo se lo recomiendo y agradezco a su aporte y esta oportunidad esta noche de hablar sobre este tema. Ok, pues bueno, enviamos un saludo a Israel, que fue uno de los ganadores, a Ignacio Montiel, a muchos hermanos que se conectaron, a Karen en Orizaba, Janet Pérez en Querétaro, Angie Cabrera, muchos hermanos estuvieron conectándose. Y bueno, también quiero aprovechar para invitarlos para que el día de mañana, en punto de las 8 de la noche, puedan seguirnos a través de la página de Facebook de 101.5 FM Radio Puebla de Los Ángeles. Dios nos ha dado la oportunidad de iniciar un programa hace 2 semanas que lo hemos denominado Sola Gracia, la voz de la Reforma Protestante, y que, bueno, sin duda alguna esperamos que sea de gran bendición. Mañana en punto de las 8 de la noche. Hermano Nicolás, nuevamente un saludo afectuoso, un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hermanos, gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos.